Hola clase, en este vídeo vamos a ver algunas de las propiedades de las potencias. No vamos a ver todas, ya que todavía no vamos a trabajar con ellas, pero existen otras propiedades de las potencias, como digo, pero que no vamos a trabajar con ellas todavía. Entonces, la primera de las propiedades que vamos a ver es qué ocurre con las potencias que tienen la misma base. Entonces, y vamos a ver dos casos, cuando tienen la misma base y es el producto de las potencias, y cuando tienen la misma base, pero es el cociente de esas potencias. Veamos el primero de ellos. Cuando yo tengo el producto de potencias con la misma base, lo que me dice la teoría es que dos potencias con la misma base que se están multiplicando dan como resultado otra potencia con esa misma base, pero de exponente la suma de los exponentes. Comprobemos esto con un ejemplo. Si yo tengo 3 a la quinta por 3 al cuadrado, 3 a la quinta lo puedo escribir como 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y 3 al cuadrado lo podré escribir como 3 por 3. De manera que lo que me ocurre es que ahora, si yo quisiera escribir todo esto como una única potencia, yo me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 3 multiplicado por sí mismo. Es decir, tengo 3 elevado a 7. Si nos damos cuenta, es lo que se obtiene de exponente al sumar los exponentes. Veamos ahora qué ocurre con el cociente de potencias que tienen la misma base. Por definición, dos potencias que se están dividiendo, que tienen la misma base, dan como resultado otra potencia cuyos exponentes se restan. El nuevo exponente será la diferencia de los exponentes. Comprobémoslo con el mismo ejemplo, pero ahora haciendo la división de las potencias. 3 a la quinta entre 3 al cuadrado. Esto lo podemos escribir en forma de fracción, de manera que nos quede que 3 a la quinta está dividiendo a 3 al cuadrado. Y si lo escribimos de otra manera, tendremos 3 por 3 por 3 por 3 por 3 entre 3 por 3. Si yo ahora cojo parejas, este 3 con este 3, al hacer esa fracción me queda 1. Y este otro 3 con este otro 3, al hacer esa fracción me queda 1, porque 3 entre 3 es 1. De manera que yo lo que tengo es esto de aquí. Lo que tengo es esto de aquí, que no resulta otra cosa más que el producto de 3 veces por sí mismo, o sea, 3 al cubo. Y como vemos, coincide con la diferencia de los exponentes. Veamos ahora qué ocurre cuando tengo el mismo exponente. Cuando yo tengo el mismo exponente, de nuevo puedo tener el producto de potencias o puedo tener el cociente de esas potencias. La teoría nos dice que el producto de potencias con el mismo exponente no es más que otra potencia que tiene como base el producto de las bases y de exponente ese mismo exponente. Así pues, si yo tengo 2 al cubo por 5 al cubo, esto resulta ser, por definición, 10 al cubo, porque viene de hacer 2 por 5 elevado al cubo, que sería 10 al cubo, 10 por 10 por 10, 1000. Veamos por otro camino que también llegamos a ese resultado. Si vamos por otro lado, yo puedo operar y hacer 2 al cubo y luego multiplicarlo por 5 al cubo. 2 al cubo es 8 y 5 al cubo es 125. Y si yo realizo este producto, 8 por 5, 40, me llevaría 4. 8 por 2, 16 y 4, 20. 8 por 1, 8 y las 2 que me llevaba me dan los 1000 que tiene que darme para yo ver que tanto una igualdad como la otra da lo mismo y por lo tanto son las mismas cosas.
Veamos qué ocurre ahora con el cociente. El cociente de dos potencias con el mismo exponente es otra potencia que tiene como base ese cociente de las bases y exponente el exponente de las potencias. Si hiciésemos lo mismo con un ejemplo, vamos a modificar este para que lo podamos ver. 10 al cubo entre 5 al cubo es, por definición, dejamos el mismo exponente y hacemos la división de las bases, 2 al cubo, que sería 8. Y por el otro lado tendríamos 1000 entre 125, que si hacemos la división nos daría 8. Por último, vamos a ver dos propiedades también muy necesarias para poder trabajar con las potencias de una manera más rápida. Una de ellas es la potencia de potencias. Potencia de una potencia. La potencia de una potencia es otra potencia con la misma base y de exponente el producto de los exponentes. Veamos de nuevo esto con un ejemplo. 2 al cuadrado y al cubo sería, por definición, una potencia con la misma base y de exponente el producto de los exponentes, es decir, 2 a la sexta. Cuidado porque esta propiedad se confunde mucho con la del producto de dos potencias con la misma base y aquí la gente suele hacer 2 a la quinta. Cuidado con esto. Sí, sabemos nosotros que 2 a la sexta es 64. 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. Por el otro camino, si hacemos 2 al cuadrado, esto nos da 4, que al elevarlo al cubo, bueno, los paréntesis en este caso no son necesarios. Esto sería hacer 4 por 4 por 4, que es 64. Y la última de las propiedades que vamos a ver en este vídeo es que ocurre cuando yo tengo potencia 0. Es decir, yo tengo un número distinto de 0 elevado a 0 y esto por definición sabemos que es 1. Vamos a verlo de dos maneras para llegar a la misma conclusión. O sea, yo parto de una misma cosa y llego a dos soluciones. Por lo tanto, esas dos soluciones tendrán que ser iguales. Es decir, si yo tengo 2 al cubo entre 2 al cubo, yo esto puedo aplicarlo de dos maneras. Puedo ir por el camino de las bases iguales o por el camino de los exponentes. Si voy por el camino de mismas bases, dos potencias con la misma base que se están dividiendo, sabemos que de resultado es otra potencia que tiene la misma base y de exponente la diferencia de los exponentes, es decir, que llego a 2 a la 0. Veamos qué ocurre si yo tomo el camino de tener el mismo exponente, que yo tengo una potencia en la que el exponente se queda igual, estoy en este caso ahora, pero que tengo que hacer el cociente de las bases. Tengo 1 al cubo y 1 al cubo es 1. Por lo tanto, si yo por un camino llego a ver que esa operación que estaba haciendo desde el principio es 2 a la 0 y por otro camino llego a ver que es 1, puedo afirmar que 2 a la 0 es igual a 1. Por eso cualquier número natural distinto de 0 su base, porque 0 a la 0 ya es otro asunto del que nos encargaremos en cursos superiores. Pero por el momento, cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Estas son las propiedades con las que vamos a trabajar por el momento. Ya sabéis que existen muchas más, pero que todavía no ha llegado el momento de descubrirlas. Así que espero que os haya ayudado a entenderlas un poco mejor y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Un saludo.